noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 1, el versículo 16. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de la tercera parte, hermanos, del tema, el poder del Evangelio. Tercera parte, ya, gloria a Dios. Romanos 1:16. ¿Tienen la cita bíblica? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, venimos ante su presencia tomando como medio a su Hijo nuestro Señor Jesucristo y siendo guiados por su Santo Espíritu, Señor, después de haber alabado y glorificado su santo nombre, porque usted es digno, Señor, de recibir la gloria, la honra y la alabanza por cada uno de nosotros, Señor, a favor de lo que usted hace, Señor, en nuestra vida diaria. Padre, usted es el Dios que nos guarda, nos cuida, nos salva y nos protege, Señor, de todo mal, de todo peligro, de toda tentación, de todo accidente, aún, Señor, de esta plaga, Señor Jesús, que azota al mundo entero, Señor, y nos libra aún de la misma muerte, Señor Jesús, y en gratitud a eso estamos aquí, Señor, alabando y glorificando su santo nombre, Padre glorioso. En esta noche bendíganos con su palabra, Señor. Bendiga todo lo presente, Señor. Limpia la mente, los corazones, Señor. Limpia de toda enfermedad, de toda dolencia, Señor. Rompa todo yugo, toda cadena, Señor. Toda aflicción sea rota, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder, Señor, en su nombre, Padre. Cancelamos todo espíritu malo, Señor. Todo espíritu contrario a su verdad, a su justicia. Sea reprendido, Padre, y en el nombre de Dios, echado fuera de este lugar, Señor, porque hay libertad, Padre glorioso, donde está su pueblo, Señor, y aquí hay un pueblo que le ha conocido, Padre. Aquí hay un pueblo, Señor, que se reúne a glorificar su santo y glorioso nombre. Toda gloria, toda honra es para usted, Señor. Muchas gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Levanten sus manos los que han traído sus manos y le hacemos temblar al diablo, hermano, con gloria a Dios. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ríndale alabanzas, hermano, y tomen su asiento, hermanos. Entonces, hermanos, mientras los falsos apóstoles, hermanos, los falsos pastores predican entonces el evangelio, hermano, de la mundanalidad, mientras por ahí, hermanos, los de la prosperidad predican el evangelio del materialismo, entonces les decía, hermanos, que la iglesia de Jesucristo predica el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio que predicaron los apóstoles, hermanos, y nos dejaron escrito aquí, hermanos, para nosotros ponerlo en práctica. Entonces, hermanos, llevar el evangelio de Cristo. Entonces, todo poder, toda autoridad, todo dominio, dice la Escritura que lo entregó nuestro Señor Jesucristo bajo los pies de la iglesia. Es decir, hermano, bajo su autoridad de usted, bajo la autoridad mía. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice la Biblia, ese será salvo. ¿Quiere ser salvo? Acepte a Jesucristo. Gloria a Dios. Y luego tiene que dar el paso 2, tiene que ir a las aguas del bautismo. Y luego vivir una vida consagrada a nuestro Señor Jesucristo. Tiene que estar en una íntima comunión con Él. Así que, hermanos, entonces veíamos, hermanos, cómo al apóstol Pablo el mismo Espíritu Santo le decía que no prediquen en tales lugares.
Pero luego veíamos que el mismo Espíritu Santo entonces le daba orden que predique la palabra. Pero hoy en día nosotros no tenemos impedimento alguno. ¿Se dan cuenta? Hoy en día se predica el Evangelio, hermano, por la radio, por la televisión, por la internet, en las redes sociales, en el mundo entero. Hermano, en todos los idiomas que existen, hermano, se predica el Evangelio. Es decir, la Biblia dice, hermano, que será predicado, Mateo 24:14, que será predicado este Evangelio del reino, es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para testimonio, dice la Biblia, y entonces vendrá el fin. ¿Se dan cuenta? Hermano, por si acaso, cuando Cristo venga y nos lleve, hermano, a través del arrebatamiento, y luego la gente entonces que se queda, luego entonces van, hermano, allá, entonces para dar cuenta a nuestro Dios en el juicio del trono blanco, nadie tendrá excusa, nadie dirá no me dijeron, no me hablaron. Hermano, entonces porque se predica la palabra, se predica, hermano, por todos los medios, realmente este Evangelio. Entonces, así que hay hombres, hay lugares, hermano, que han rechazado a nuestro Señor, han rechazado su palabra. Y hoy lloran desesperadamente, terriblemente, hermano, porque cuando una persona rechaza a Jesucristo, hermano, entonces vienen demonios y toman posesión de su casa, de su vida, de su hogar, y el diablo gobierna en ellos, hermano. Pero entonces cuando una persona, hermano, acepta a Jesucristo, se rinde a los pies de Jesucristo, entonces viene el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hermano, y sacan demonios, sacan posesiones, saca el mismo diablo de su hogar, hermano. Y entonces viene a morar la presencia de nuestro Dios. Se acabó los problemas, se acabó todo, hermano, entonces, porque ahora ya somos hijos de Dios, hijos de la luz. Y entonces la luz alumbra ahí en la familia, ahí en la casa, en los hijos, en donde nos encontremos, hermanos. Así que mire lo que dice aquí en Primera de Timoteo, gloria a Dios, capítulo 4, Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Entonces, este es el Evangelio de Cristo, hermano. Palabra fiel es esta. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. ¿Se dan cuenta? Hermano, que pase todo, pero su palabra es fiel. Su palabra es verdadera. La palabra no cambia, hermano. Porque Jesucristo no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, y por todos los siglos. Sigue libertando endemoniados, hermanos, sigue dando vista a los ciegos, sigue haciendo andar a los cojos, aún, hermano, hace resucitar muertos, el poder de la palabra de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Así que si puede levantar sus manos, hermano, y darle gloria, honra y alabanza, Él es Dios. Así que dice, es digna, hermano, de ser recibida por todos. Por los reyes, por los gobernantes, presidentes, ministros, congresistas, hermanos, todos deben recibir la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Esta palabra, hermanos, necesita el rico, esta palabra necesita el pobre. Esta palabra, hermanos, necesita el gringo, el blanco. Hermanos, todos necesitan la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que gobierne su vida, hermanos. Para que no anden haciendo cosas terribles. Para que no anden, hermanos, haciendo pecado, haciendo abominación, haciendo cosas que no está establecida en la Biblia, hermano. Entonces necesitamos esta palabra. Todos, hermanos, el pobre, el rico, entonces todos necesitamos el Evangelio de Jesucristo. Mire, vamos a retroceder al versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, hermano, a los hermanos, a los hombres, aquí en la congregación, a los niños, a los adolescentes, a las hermanas ancianas, a los hermanos ancianos, hay que enseñarle la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo.
la sana doctrina, la que enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, hermano, que luego siendo apóstoles lo pusieron en práctica. Y a donde se iban, hermano, hablaban entonces la palabra de Dios, de noche, de día, en las casas, en el templo, en donde se encontraban, predicaban a Jesucristo. Les azotaban, hermano, le decían, no se predique más ese evangelio. Hermano, le decían, de preferencia, es mejor obedecer, hermano, a la autoridad del cielo, no a la autoridad del mundo, hermano, lleno del diablo y sus demonios. Y salían, hermano, se ponían en las plazas. Salían, hermano, después de tremendos azotes que les daban, salían, se ponían en la plaza, hermano, y ahí predicaban. Y le decían, a ese Jesús que ustedes mataron, ese Jesús es que se ha levantado, hermano. Ese Jesús es el que se ha levantado y ha dejado vacía la tumba allá en Jerusalén. A ese Jesús predicamos nosotros, hermano. ¿Se acuerdan? A ese Jesús predicamos. Entonces, hermano, estos hombres dicen, hermano, que se enfurecían, se llenaban de ira, de cólera, de rabia. Hermano, pero no hay diablo, por si acaso, no hay diablo, no hay autoridad, hermano, que se levante contra el Evangelio de Cristo. Amén. Gloria a Dios, hermano, no hay por si acaso. No hay autoridad, hermano, que venga en contra de la predicación de la palabra. Porque esto viene del mismo cielo, del mismo Dios, hermano. Y lo que Dios manda se ejecuta, hermano. ¿Se dan cuenta? Por eso que se está predicando entonces el Evangelio de Cristo Jesús. Y para eso está la iglesia. Para eso nosotros estamos, hermano. Para predicar el Evangelio. Para enseñar la sana doctrina. Para decirle a la mujer que no se ponga pantalón. Para decirle a la mujer que no se corte el pelo. Para decirle a la mujer que no se pinte, hermano. Para decirle entonces todas las cosas malas. Para decirle a los hermanos que no pueden tener dos mujeres, que no pueden estar tomando, que no pueden estar mintiendo, porque si siguen en esa condición, no se salvan las señoritas, que las señoritas no forniquen, hermano, porque la Biblia dice, no erréis, los fornicarios no entrarán al cielo, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los homicidas, ni los maldicientes, ni todo aquel que ama y hace mentira. Solamente los que han sido lavados en la sangre de Cristo, ellos van al cielo, hermano. Así que, hermano, esto enseña, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Esto enseña. Por eso, aquí, hermano, aquí no se debe descontrolar uno. No, aquí se debe predicar la Biblia como es. Sin quitar, sin hermano, añadir, sin estar metiendo cosas, pensamientos. Oiga, porque a veces nosotros creemos también, nosotros nos imaginamos también, pero Jesucristo no necesita sugerencias, Jesucristo no necesita pensamientos, Jesucristo no necesita ideas. Todo lo que Él ha dicho, entonces se ha escrito aquí en la palabra de Dios. Nosotros solamente tenemos que poner en práctica, nada más. Entonces, el Espíritu Santo es el que guía, hermano. El Espíritu Santo es el que le guía toda justicia, toda verdad. El Espíritu Santo le guía a la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo, y yo no les voy a dejar huérfanos. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Y se fue, hermano, y Jesucristo entonces está ahora a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo inmediatamente vino, hermano, a tomar entonces la guía de la iglesia. Y en Hechos capítulo 2, hermano, y en Hechos capítulo 2 dice la Biblia que estaban todos unánimes, un solo pensamiento, una sola idea. Hermano, entonces ahí unidos en la unidad que debe estar el pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios debe estar siempre unido. Cuando de repente dice, hermano, que un viento recio entonces apareció y un fuego, hermano, Dios mío, que nunca habían sentido.
Entonces dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermano, la gente se quedaba maravillada. ¿Quiénes son estos? Sin letra, la Biblia dice que eran del vulgo, hermano. Gente ignorante realmente. Ante la sociedad no servía, hermano, pero fueron llenos del Espíritu Santo, de la presencia misma de nuestro Dios. El hombre, hermano, ahí entonces el apóstol Pedro se puso de pie, hermanos, y empezó a hablar la palabra de Dios. Por eso Jesucristo entonces le dijo: hermano, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces el apóstol se levanta, hermano, puesto en pie, y empieza a pregonar la palabra. Oiga, la gente más sorprendida. No es este el pescador, no es este Pedro, sin letra, sin palabra, analfabeto, hermano, pero ya era una nueva criatura, porque tenía Jesucristo, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso dice la Biblia, hermanos, que ya tenía Jesucristo, ya tenía el Espíritu Santo. Entonces, de modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, el viejo Pedro se había muerto ya. El viejo hombre había terminado. Ahora entonces recientemente era el pescador de hombres, el cual Jesucristo le dijo: ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. 3,000 almas, hermano, en su primera predicación. ¿Qué haremos? Le dijeron: convertidos y arrepentidos para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ese es el mensaje, hermano. La gente se tiene que arrepentir, la gente se tiene que convertir, hermano, de sus malos caminos al Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recientemente vendrá de la presencia de Dios tiempo de refrigerio, tiempo de descanso, hermano. Oiga, porque en el mundo están cargados, están trabajados, están desesperados, hermano, y ya no saben qué hacer. El diablo les ha dicho: mátate, elimínate. Nadie te quiere, nadie te ama. Eso es falso, hermano. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo ama al mundo entero, hermano. Jesucristo ama a la humanidad, hermano, porque Él dio su vida por el mundo entero. ¿Se dan cuenta? Él ha dado su vida, hermano. ¿Se dan cuenta? Por eso Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. No te viene el pasaje bíblico. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga, Jesucristo hizo lo que nunca hará su mamá, lo que nunca hará su papá. Jesucristo hizo, hermano, lo que nunca hará su esposo, lo que nunca hará su esposa. ¿Qué es lo que nunca harán ellos? Jamás darán su vida por usted, hermano. Pero Jesucristo sí lo hizo. ¿Se acuerdan? Por Él lo mostró su amor en la cruz del Calvario. Entonces, por eso es que estamos aquí nosotros, hermano. Por eso es que estamos diciendo que hay un Jesucristo que vive, que hay un Jesucristo que reina, que hay un Jesucristo, hermano, que ama al mundo todavía, que hay un Jesucristo que dio su vida en la cruz del Calvario por redimirnos de nuestros pecados, y que pronto vendrá entonces a levantar a su iglesia. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, dice la Biblia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todavía está dando oportunidad a su papá, a su mamá, a su amigo, a su vecino, pero hay que abrir nuestra boca nosotros, hermano. Hay que decir que Jesucristo viene pronto, que se tiene que arrepentir, que tiene que aceptar a Cristo, hermano. Porque esta palabra es fiel y verdadera y es digna de recibir por todos. Gloria a Dios. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y nosotros hemos creído, hermano, a la palabra.
Jesucristo realmente limpió nuestro corazón, nos sanó nuestras enfermedades, quitó nuestra aflicción. Lo más grande, hermano, es que perdonó nuestros pecados y ahora ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Jesucristo. Por eso es que estamos aquí, hermano. Algunos dicen, ¿qué hacen ahí abriendo la boca como locos? Hermano, que nos llamen locos, que nos llamen religiosos, que nos llamen extremistas, que nos llamen, hermano, tanta cosa que el diablo llama, hermano, pero nosotros esperamos estar un día arriba en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. El diablo, hermano, el diablo que diga lo que quiere, hermano, a nosotros eso no nos importa. A nosotros lo que nos importa es lo que dice San Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino, lo suyo no le recibió. Pero a todos los que creen, a los que le recibieron, entonces, hermano, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios, hermano. Que el diablo diga lo que le da la gana, hermano. Pero nosotros somos hijos de Dios. Así que su Dios, mi Dios, está vivo, hermano. Venció la muerte, gloria a Dios. Así que este evangelio de salvación, dice la Biblia, hermano, mayormente a los que creen. Para los incrédulos no, hermano. Porque hay gente que no cree en el evangelio. Hay gente que está contra el evangelio. Entonces nosotros les hablamos el evangelio verdadero. Pero los que predican el evangelio de la mundanalidad, ellos no creen en la palabra. No dicen, ¿cómo en la Biblia va a decir que la mujer no se ponga pantalón? ¿Cómo va a decir en la Biblia que no se pinte? Entonces, hermano, con la palabra de Dios hemos enseñado eso. ¿Se dan cuenta? Con el evangelio de Jesucristo, porque si no Jesucristo hubiese mandado, pues no, póngase pantaloncito, pinte sus ojos. No, hermano, no. Jesucristo no enseñó eso. Jesucristo nos trajo un evangelio fiel y verdadero, un evangelio que rompe cadenas. Como le dije, hermano, este evangelio abre los entendimientos para que la persona no sea más esclavo del diablo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo más grande, hermano. Entonces le dice, hermano, el apóstol a Timoteo, esto manda y enseña. O sea, debemos de enseñar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. La Biblia dice, hermano, que somos bienaventurados cuando por causa del evangelio, hermano, suframos vituperio. Entonces, hermano, pero también dice que caemos bajo maldición, hermano, cuando sufrimos por otras cosas, por malhechores, por mentirosos, por borrachos, por hacer cosas que no están en la Biblia. Pero dice, si por causa del evangelio les persiguen, les levantan calumnia, les levantan falso testimonio, bienaventurados sois, dice la Biblia, porque un día, hermano, recibiremos la recompensa arriba en el cielo. Así que, hermanos, esto manda y enseña en todo lugar en donde nos encontremos. Cuando usted tenga la oportunidad, hermano, de estar de repente algún día aquí en este altar y va a predicar el evangelio, no se olvide entonces, hermano, de declarar la palabra de Dios. Sí, donde se encuentre, al familiar, a papá, a mamá, no, hermano, no hay que felicitarlo, al pecado hay que confrontarlo, al pecado hay que llamarlo pecado, hermano, por donde lo vea. No vaya a estar apoyando, hermano, al mal. No. El mal no se apoya, hermano. Al mal se confronta con la verdad. Cuidado que a lo malo lo estén llamando bueno y a lo bueno llamando malo, hermano. Pues si la Biblia dice que debemos congregarnos todos los días, nosotros tenemos que congregarnos todos los días. Si la Biblia nos manda ayunar, nosotros tenemos que ayunar. Si la Biblia manda vigilar, nosotros tenemos que vigilar. Si la Biblia dice que cante, nosotros tenemos que cantar. ¿Y qué dice el Salmo 100? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y nosotros respiramos y no respiramos. Así dice el Salmo 100. Por eso dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y nosotros habitamos, hermano, en la tierra de nuestro Jehová. La tierra no es nuestra, por si acaso, estamos de pasajeros aquí, hermano. Estamos de pasadita nada más.
¿Hasta cuándo? Hasta que se toquen las trompetas, hermano. Escucharemos las trompetas y volamos, dijo el salmista David. Y yo quiero volar ya, hermano. Yo realmente quiero volar ya. ¿Se dan cuenta? Porque Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, hermano. Y a veces como que las aflicciones, hermano, nos hacen decir, Jesucristo, venga ya, venga, levante su pueblo, levante su iglesia. Ya a la familia le hemos predicado, a los amigos le hemos predicado, pero están más desesperados y no quieren convertirse. Entonces, hermanos, ya no podemos hacer nada, porque la salvación le compete a Dios. No nos compete a nosotros. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, hermano, miren las virtudes que tenía, hermano, este hombre. Sé ejemplo, le dice, hermano, de los creyentes. Eso quiere decir, hermano, que el que habla la palabra tiene que estar de ejemplo. En todo, hermano. Sobre todo en palabra. Nosotros no podemos ser de doble ánimo. La Biblia dice, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Por eso, hermano, cuán grande es la palabra, hermano. Entonces nosotros debemos de ser así, de palabra, como dice aquí la Escritura. Entre tanto que voy, ocúpate, ¿en qué cosa? Ahí en el WhatsApp, chateando ahí. No, hermano, no dices, ocúpate en qué cosa? En la lectura. ¿Se dan cuenta? En la exhortación. ¿Qué más? En la enseñanza, hermano. ¿Se dan cuenta que para que usted enseñe, primero tiene que lecturar? Porque si no dice, no, a mí me guía el Espíritu Santo. ¿A dónde le va a guiar el Espíritu Santo si no lectura? Porque el Señor dijo, hermano, que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Él ha dicho. Es decir, todo lo que Jesucristo ha dicho, el Espíritu Santo nos guiará a Él. Y nosotros, por eso dice la Biblia, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, ahí aconsejando a los hermanos, y la enseñanza, hermano. Por eso dice la Biblia, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, hermano, meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero, hermano, si no lectura, y ya está tiempo en el Evangelio, y ya está, hermano, 5 años, 8 años, 9 años, 15 años, 20 años, y todavía no ha lecturado la Biblia, déjeme decir, hermano, que usted tiene que arrepentirse. Porque usted no es cristiano, hermano, es cristino. Porque, hermano, un verdadero cristiano, lectura de noche, de día, hermano, en todo, amanece lectura, anochece lectura. ¿Cuántas veces alimenta su cuerpo usted? 3 veces al día, ¿o no? A veces hasta 4. ¿Y por qué no hace así con su alma, hermano? ¿Por qué no hace así entonces con su vida espiritual? Jesús dijo, hermano, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, hasta Jesús pensó en nuestra alma, hermano. Nuestra alma necesita ser alimentada por la palabra de Dios. Y eso el mismo apóstol Pablo, entonces, hermano, le dice, entre tanto que voy, ocúpate entonces en la lectura. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas se encuentra la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres saber más de Jesucristo? Lectura en la Biblia. ¿Quieres saber más del Espíritu Santo? Lectura en la Biblia, hermano. Bueno, alabando al Señor, hermano. Él era que le hace sabio, hermano. La palabra de Dios. Así que así le dijo, entre tanto que voy, ocúpate entonces en la lectura, la exhortación. Entonces, hermanos, y también en la enseñanza. Oiga, qué lindo cuando usted lectura. Y lectura 2 veces, lectura 3 veces, lectura 4 veces. Entonces, en el chisme a veces están, hermano, 3, 4 veces al día. Y vecina, ¿cómo le ha ido? Hay 5 vecinas por ahí, las vecinas están dando media chueca, me han dicho. ¿Qué dice usted todavía?
No, hermano, en vez de estar chismeando, agarre su Biblia, hermano, y empiece a lecturar. Va a ver, hermano, cómo se va a la posesión de demonios. Hermano, se levanta el marido, se levanta la mujer, se levanta todo cuando usted empieza a lecturar la Biblia. Porque ahí, hermano, el diablo se preocupa cuando usted empieza a lecturar la Biblia. No, es que yo trabajo. No, yo no puedo lecturar, yo trabajo. ¿Qué? Yo soy vago. Hermano, nosotros también trabajamos, pero la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3. Lo que tiene que hacer, hermano, es ordenar su tiempo. No me diga, hermano, que no tiene 20 minutos para lecturar la Biblia. A ver, en 20 minutos, hermano, me leo unos 5 capítulos. En 20 minutos. No, hermano, nosotros queremos hablar de este Evangelio de Cristo. Entonces hay que lecturar la palabra de Dios. Queremos enseñar, hay que lecturar la palabra de Dios. Entonces, mientras más lee la Biblia, más sabio es. Más conocimiento obtiene. Es más libre, hermano. Porque déjame decir, cuando usted lecture, se acabó la ignorancia. Sí, hermano, Eclesiastés capítulo 3 del verso 1 hacia adelante. Está después de Proverbios. Después de Proverbios está Eclesiastés. Entonces, hermanos, mientras más lectura, menos ignorante va a ser, porque va a obtener conocimiento. Entonces dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, hermano, mire, como que estaba por ahí ya, entonces, medio tibiándose, hermano. Pero entonces viene el apóstol y le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la, hermano, según el presbiterio, y con la imposición de las manos. Entonces, hermano, uno no tiene que descuidar el don. Uno no tiene, hermano, que estar descuidado por ahí. Porque eso es la primera obra del diablo, hermano. El diablo viene entonces a desviarlo. Y le presenta cualquier cosita por ahí para desviarlo. Entonces, ahora ya no lectura. Ahora ya no ora. Ahora, hermano, ya no está en comunión con Dios. Y cuando agarra la Biblia, le produce dolor de cabeza. Y cuando quiere orar, le produce cólera, le produce rabia, hermano. Déjeme decirle que está a un tanto, hermano, de que el diablo tome su vida de nuevo. Pero ¿cómo se acaba eso? Hermano, entrando, poniendo entonces todo de nosotros en lo que requiere diligencia, dice la Biblia, no perezoso sirviendo al Señor, sino, hermano, siendo entonces entrando de nuevo y decirle, Señor, hoy me vuelvo a ti, no he estado lecturando, pero desde ahora voy a lecturar, no he estado orando, desde ahora voy a orar. Y pelea ahí, hermano, una lucha terriblemente contra el diablo, contra sus demonios, contra sus principados. Hermano, y cuando va a lecturar la Biblia le va a producir cansancio, le va a producir dolor de cabeza. Pero no crean que eso produce la Biblia, eso no produce la Biblia, hermano. No, eso produce entonces el diablo mismo, hermano, y le hace creer que realmente por lecturar la Biblia le duele la cabeza, y eso es mentira. Me dijo alguien, hermano, cuando me veía ahí lecturando, porque agarraba mi frazada, hermano, y lecturaba ahí. Entonces me decía, ¿te vas a alocar tanto leer la Biblia? No, hermano, por lecturar la Biblia nadie se aloca. Hasta ahora no me aloco, hermano. Gloria a Dios. ¿Se aman? Más bien la palabra dice, hermano, que la palabra de nuestro Dios es vida para nosotros. ¿Se aman? El verso 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿En qué cosa? En la lectura, la exhortación y la enseñanza y en el don que Jesucristo le ha dado. No tiene por qué apagarse el fuego, hermano. No tiene por qué apagarse la llama. Entonces, más bien a la llama hay que ponerlo carbón, hay que ponerlo leña para que permanezca ardiendo, hermano, para que la llama permanezca entonces prendida. Entonces, hermano, ¿cómo se pone? Entonces, ayuno más, vigilo más, lecturo más, oro más, hermano. Entonces la llama permanecerá siempre encendida, hermano. Pero si no ponemos leña, hermano, entonces se apaga todo. Nosotros tenemos que conocer las artimañas del diablo. En el principio, hermano, entonces, Dios mío, se sentía el fuego.
pero luego dejó de lecturar, luego dejó de orar, luego dejó, hermano, de congregarse, luego entonces empieza el diablo a trabajar en contra, entonces contristan al Espíritu Santo. Pero entonces usted, como le digo, empieza a poner la leña, hermano, de la oración, la leña de la lectura, y empiezan entonces, hermano, a encender el fuego ahí. El fuego no se apaga y usted entonces está ahí con sus armas, hermano. Este fuego no se apaga por nada. Y entonces empieza a poner más leña, hermano. Entonces la llama permanece encendida. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, hermano. Mire, no dice menguar, sino permanece en ella. O sea, en la obra que hemos estado haciendo debemos permanecer para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Luego dice el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se dan cuenta, hermano, que aquí no podemos estar contando el cuento de la Caperucita Roja? Aquí no podemos estar contando, hermano, el zorro y el conejo. No, hermano, aquí en este altar exclusivamente es para hablar de Jesucristo, su palabra y el poder de Dios, hermano. No es para otra cosa. Para eso es el altar, hermano. No es realmente para otra cosa. Ten cuidado de ti. Hermano, uno cuando se para aquí tiene que tener bastante cuidado. Porque los que nos oyen, hermano, no somos cualquiera, somos el pueblo de Dios, el pueblo santo, somos la iglesia de Cristo, somos la novia, hermano, de Cristo, que está preparándose entonces para ir al cielo. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo. Hermano, no puede estar aquí que porque su mamá le mira feo, que porque su amigo le mira feo. No. Que si el alma se va, yo no tengo que predicar fuerte. No, hermano, que se vaya si posible unos 3, 4, hermano. Pero no dejemos de predicar a Cristo. ¡Gloria a Dios! Por eso, aquí no podemos meter, hermano, ese evangelio de la mundanalidad. No podemos meter, hermano, el evangelio entonces del materialismo, el evangelio de la prosperidad, hermano. Entonces predica muy fuerte, ya no hay diezmo. No, hermano, yo no soy de la prosperidad por si acaso. Yo no estoy aquí por plata, hermano. O les he cobrado algo, de repente les he dicho, me pagan algo. No, hermano, de gracia recibimos y de gracia damos. Nosotros le servimos a Cristo, nosotros hablamos de Él por lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Se dan cuenta? Por lo que el hombre, hermano, nada pudo hacer a nuestro favor, pero Jesucristo lo hizo. ¿Se dan cuenta? Porque entonces la Biblia dice que Él en la cruz del Calvario ha llevado nuestras enfermedades, ha llevado nuestras dolencias, y por su llaga nosotros hemos sido todos curados. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermano, así que ten cuidado de ti mismo. Aquí no se puede, hermano, contar fábulas. Aquí no se puede contar chistes, hermano. Aquí no podemos estar, hermano, para agradar a nadie. Porque Pablo dijo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Pero por cuanto somos siervos de Cristo, vamos a seguir predicando el evangelio real, el evangelio puro. La palabra no adulterada, hermano. Porque ya hay gente que han adulterado la palabra. Han quitado inclusive de la palabra. El día que pasó eso, su nombre ha sido borrado del libro de la Biblia. ¿Se dan cuenta? Y hay maldición, hermano. Maldito el que añade y maldito también el que quita. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros, hermano, póngame jetas, póngame tropas, hermano, yo me las aguanto. Pero al menos tiene alguien quien le diga la verdad. ¿Amén? Eso es lo más grande, hermano. Al menos hay alguien que le reprenda todavía. Y Herodes tenía a Juan el Bautista, hermano. Herodes tenía a Juan el Bautista ahí y tenía a su favor a todos los fariseos, a todos los religiosos. Hermano, que decían, no, sí está bien, tu adulterio está bien. Pero Juan no, hermano. Juan cada mañana entonces se levantaba. Herodes le decía, ¿sabes qué? Estás en adulterio, arrepiéntete. Deja a la mujer de tu
¿Se dan cuenta? Pero no hizo caso, hermano. Como hay gente hoy en día que no hacen caso. Y más bien se molestan. Y más bien se amargan. Y más bien dicen, no, muy duro, muy fuerte. Eso mismo le decían a Jesús. Señor, muy dura es tu palabra. ¿Quién me podrá aguantar? Se molestaron, Señor. Se molestaron. Hermanos, sus discípulos ya no querían andar con él. Pero entonces Pedro, hermano, le dice, Señor, le dice Jesús, ¿quieres irte tú también, Pedrito? Entonces Pedro se vuelve y dice, Señor, ¿a quién iré, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, esa es la palabra de nuestro Dios. Esa es la palabra de nuestro Dios realmente. Así que, hermano, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, hablando del Evangelio de verdad, llevando el Evangelio de Cristo. Dice la Biblia, hermano, el verdadero Evangelio. Hermano, entonces nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyeren, dice la Biblia. Porque, hermano, cuando acontezca el arrebatamiento de la iglesia y algunos, hermanos, los falsos cristianos, los religiosos se queden, ellos mismos le dan muerte a sus pastores, hermano. ¿Por qué no me hablaste del Evangelio como es? ¿Por qué no me dijiste que ponerme pantalón era malo? ¿Por qué no me dijiste que ponerme todo mundano era malo? Hermano, es demasiado tarde. Por eso, hermano, el Evangelio es para hoy. Hoy es para ponerlo en práctica, hermano, para aceptarlo. Así que, hermanos, entonces, veíamos entonces los galácticos, hermanos, cómo realmente habían dejado la palabra. Y el apóstol Pablo tuvo que reprenderlos duramente. Tuvo que reprenderlos el apóstol, hermanos, duramente, realmente. Entonces, hermano, porque habían dejado 9:35. Entonces, me avisan 10 para las 10. Entonces, hermanos, hay que comprar el reloj ya para ponerlo aquí. No, entonces hay que comprar el relojito. Entonces, hermanos, cuando Pablo llega a la iglesia en Galacia, hermanos, les encuentra todos chuecos, todos torcidos. La libertad de Cristo lo habían convertido en libertinaje. La Biblia dice que nosotros hemos sido llamados a libertad, hermano, no a libertinaje, por si acaso. No hablamos de la libertad libertinaje. Es decir, que en el libertinaje exceden, hermano, y empiezan a hacer tonterías. Pero no, hermano, nosotros hemos sido entonces libertados por Cristo, pero para hacer el bien, para servirle. Así que, mire, allá en Apocalipsis, hermano, tenían un tremendo problema ahí entonces, en esta iglesia que vamos a ver ahorita, hermanos. En Apocalipsis capítulo 2, el verso 12. Entonces, la iglesia de Pérgamo, hermano, tenía un problema terrible ahí en cuanto a la palabra, en cuanto al Evangelio, en cuanto a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por si acaso, el Evangelio que predicaron los apóstoles, lo recibieron de nuestro Señor Jesucristo. Luego ellos, hermano, empezaron a predicarlo en todo lugar. O sea, establecieron un solo Evangelio. El Evangelio verdadero. Pero, hermano, cuando de repente en la iglesia se predica el Evangelio puro, el Evangelio santo, el Evangelio no adulterado, cuando de repente salen con cosas raras, hermano, cuando de repente salen ya, no nos debemos congregar todos los días, y miren cómo la secta tal dice solamente 3 veces por semana. El detalle, hermano, es cuando uno escucha a otro. Cuando uno, hermano, lee libros, cuando uno entonces ya empieza a escuchar a un desviado. ¿Y quién le dice? No, mire, hermanita, Dios le conoce. Dios sabe su razón, hermana. Dice, no es malo dejar de congregar. Hermano, ¿qué va a conocer? Dios conoce todo, hermano. Pero la Biblia dice que tenemos que congregarnos, que tenemos que ayunar, que tenemos que vigilar.
hermano, que debemos perseverar en la doctrina, que debemos perseverar en la enseñanza. Así que la iglesia de Pérgamo, hermano, tenía un problema terrible. Miren lo que es el verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Entonces, por si acaso, cuando dice escribe al ángel, está diciendo escribe al pastor, al que lo pastoreaba. Entonces, la iglesia. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Ustedes saben cuál es la espada de 2 filos? Hebreos 4:17. A ver, Hebreos 4:17. ¿No hay? Hebreos 4:17. A ver, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, lo voy a decir memorizado. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. 4:12. Entonces, Hebreos 4:12. ¿Se acuerdan? Había dicho 4:17, perdón. Entonces, 4:12. Entonces, más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué más hace? Y penetra a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. ¿Se acuerdan? Esa es la palabra, hermano. ¿Se acuerdan? Y Jesucristo, hermano, el ángel que le daba entonces, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Se acuerdan? El que tiene la palabra, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Mira, hermano, en la iglesia está el trono de Satanás. Yo conozco tus obras, le dice el Señor. Y también donde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces, hermano, porque hoy en día, hermano, con el evangelio de la mundanalidad, hermano, con el evangelio de la prosperidad y tantas cosas, hermano, ellos mismos hablan. Por eso, hermano, el diablo no entra solo, el diablo lo trae. Sí, hermano. Oiga, si nosotros estamos aquí con un mismo sentir, un mismo espíritu, y todos estamos aquí, hermano, bajo la guía del Espíritu Santo, ¿cómo es que el diablo viene? No, de entre nosotros se levantan, hermano, con la falsa doctrina, con la falsa enseñanza. Por eso la Biblia dice que estaban con nosotros, pero ya no son, hermano, y ya no están con nosotros. La razón es porque no eran de nosotros. Entonces, hermanos, solamente que están encubiertos por un tiempo. Y a veces Dios lo permite, hermano, pero de la noche a la mañana, ¡pum!, sus malas obras salen a lucir. Y nos damos cuenta, hermano, de que hemos estado engañados. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas, hermano, era un siervo de Jesucristo y lo mataron en la puerta de la iglesia, por si acaso. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. ¿Y quién lo mataron? Los mismos hermanos, hermano. Por eso no le digo, a nosotros no nos sorprende si nos ponen jeta, nos ponen trompas, hermano. No, eso a mí no me hace ni cosquillas, hermano. ¿Se acuerdan? Porque nosotros agradamos solamente a Jesucristo. Nosotros tratamos de agradarle a Él. Que Él nos apruebe, hermano, nadie más. Si Él nos aprueba, nos basta, hermano. Por eso le dije, Señor, si vamos a comenzar esta obra, si su Espíritu Santo no está, si su presencia está, yo no comienzo. ¿Para qué vamos a comenzar, hermano? ¿Quién nos va a guiar? Por eso es que cuando vengo aquí, hermano, le derramo mis lágrimas al Señor, le digo, Señor, medio que siento ya que tu presencia no está con nosotros. Medio que siento ya que su Espíritu Santo ya no nos respalda. Pero no es que Él no nos respalde, hermano, sino que a veces, hermano, nos descuidamos nosotros mismos. Nosotros mismos, hermano, como que contristamos al Espíritu Santo. ¿Por qué creen que le dije, hermano, se va a orar?
hoy día por eso oramos 40 minutos aquí, hermano. Y por eso la orden ya fue a nuestro hermano. Nadie se puede levantar de la oración antes. Porque yo mismo voy a decir, hermano, glorificamos al Señor. Yo mismo voy a hacer que termine la oración. Porque no podemos estar haciendo desorden, hermano. Y se levantan, oran 15 minutos, 20 minutos. Y se levantan y están caminando de un lado a otro lado. Y con eso no lo estoy diciendo también que venga tarde aquí y venga 10 para las 8. O venga 15 para las 8. Hay oración para estar ahí de rodillas. Me voy 10 para las 8. Entonces, si hay esos pensamientos, termine de arrepentirse, hermano. Si realmente tiene que terminar de arrepentirse. Porque la vida del creyente, hermano, está basada en oración, en ayuno, lectura, hermano, en una vida consagrada a Dios. ¿Se encuentra? Así que no podemos venir, hermano, 5 o 10 minutos, Padre Santo, amén, nos vemos. Y luego te voy a ponerse ahí, hermano, entonces a conversar, a hablar, a corretear. No. La oración de 7 a 10 para las 8. Entonces yo mismo voy a decir, hermanos, glorificamos al Señor. Ahí se acaba la oración. El que no ora, no me participe, hermano. Porque tenemos que ser ejemplo en todo. ¿Se dan cuenta? En todo, hermano. Si vamos a hacer las cosas para Dios, hay que hacerlo bien. Si no, no lo hagamos, hermano. Pero yo en mi casa, hermano, no. Lo que haga en su casa es un problema de usted. Yo también oro en mi casa, por ese caso. Pero aquí, entonces, está determinado así, hermano. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermano, ¿por qué? Jesús mismo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Entonces, hay que cumplirlo, hermano. ¿Se dan cuenta? Hay que cumplirlo. Entonces, luego dice, pero tengo una. Entonces dice, hermano, tenía el nombre, aunque sea por ahí. Todavía tenía el nombre de Jesucristo. Oye, qué bueno es tener el nombre de Jesucristo. Amén. Porque cuando tenemos el nombre de Jesucristo, déjeme decirle, vamos a hablar siempre de Él. Vamos a decir, Cristo vive, Cristo reina, Cristo liberta, Cristo rompe las cadenas. Porque ese Cristo viene pronto a levantar a su iglesia, hermano. Eso vamos a decir, hermano. Que Jesucristo viene pronto, hermano, a levantar a su iglesia. Y su iglesia tiene que estar lista para él. Entonces, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mire, hermano, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Hermano, estaban dentro de la iglesia. Y entonces viene el mismo Jesucristo y le dice, tengo contra ti unas pocas cosas. Ahí tienen metido entonces a los que tienen la doctrina de Balaam. Una doctrina errada, hermano. Una doctrina demoníaca. ¿Sabe cuál es, hermano, la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam es la doctrina de la mezcla. Esa es la doctrina, hermano, de Balaam, la doctrina de la mezcla. Y lo mezclan todo, hermano. Y exactamente, tiene que ver con la apostasía, hermano. Y lo ven al hermano cortar el pelo, a la hermana cortar el pelo. Yo también quiero decir. Y lo ven a la hermana con algo deseo. Yo también quiero decir. ¿Y por qué la iglesia hace esto? ¿Y por qué la persona hace esto y yo no puedo hacer? Hermano, déjenme decir que nosotros somos libres de hacer lo que queramos, pero no todo nos conviene, dijo el apóstol Pablo. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que conducirnos como dice la Biblia. Como es digno de vuestra vocación, dice la Escritura, hermano. Así dice la Biblia, hermano. Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá a Dios, hermanos. Así que el evangelio de la mezcla, hermano, la doctrina de Balaam, y lo tenían ahí metido en la iglesia, hermano. Por eso ya no hay diferencia quién es hombre, quién es mujer. Ya no hay diferencia, hermano, en que somos católicos o somos evangélicos. Ya no hay una diferencia, hermano. Los hombres están con el pantaloncito pitillo ahí, hermano. Parece cañón de tubo escopeta, hermano. Se dan cuenta con los cortes medio raros, hermano, todos afeminados. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Arrepentirse, hermano, y vestirse, hermano, entonces como hijo de Dios. Así dice la Biblia, hermano. Y nosotros no tenemos que tener aquí, hermano, esa doctrina de Balaam, porque es una doctrina errada, es una doctrina
sus, hermano, hermano, instrumentos diabólicos realmente, instrumentos satánicos, hermano. Son hipócritas. Claro, son hipócritas, hermano, no han cambiado. Entonces, en aquel día, ¿cuáles serán sus palabras de ellos? Señor, Señor, comiste en nuestras plazas, ahí predicabas. Entonces el Señor le dice, apartados de mí, malditos hacedores de maldad, vayan al infierno preparado para el diablo y sus demonios. Pero primera vez que escucho, dijo alguien, primera vez que escucho, entonces ríndase a los pies de Jesucristo, y Jesucristo cambia, y Jesucristo le transforma en esta noche, hermano. Entonces, hermanos, esa es la doctrina que tenían ahí, la doctrina de Balaam. Entonces era el evangelio de la mezcla. Todo lo mezclaban, hermano. Y uno no tiene que apoyar. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. O sea, tenían dos tipos de doctrina, hermano. La doctrina de Balaam, que es la doctrina de la mezcla, hermano, y la doctrina de los nicolaitas. Ahora, ¿cuál era esa doctrina de los nicolaitas? Hermano, a estos hombres nadie le podía decir nada. Ellos se creían que lo sabían todo. Hermano, para ellos no había nada imposible. No se sometían a sus autoridades. No, ellos andaban, hermano, todos arrogantes. ¿Y quién cree que era Nicolás? Nicolás no fue un hombre cualquiera, hermano. Nicolás fue uno, por si acaso, que fue elegido de entre los 7 diáconos de Hechos capítulo 6. O sea, era hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, hermano, pero se perdió. Se torció, hermano. Por eso, que no nos parezca algo raro en nosotros cuando una persona se pierde, cuando una persona se aleja, cuando una persona se desvía. No quiere desviarse, hermano. Permanezca bajo la guía de la palabra y bajo la guía del Espíritu Santo. Porque solamente así, hermano, nosotros llegaremos al cielo. Así que hay que andar entonces, hermano, bajo la palabra de nuestro Dios. Y miren lo que dice Gálatas. Con este pasaje bíblico terminamos. Gálatas 5:1. Mientras usted lo busca es, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando venga el diablo, hermano, y entonces querer poner su yugo de nuevo de esclavitud, su yugo de pecado, entonces hay que decirlo, que el Señor te reprenda, Satanás, hermano, y el diablo se va huyendo. ¿Se dan cuenta? Porque cuando el diablo escucha, hermano, solamente poder en el nombre de Jesús, hermano, el diablo no sabe dónde se mete, porque nosotros tenemos el nombre todopoderoso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, hermanos, y grandemente vamos a ponernos de pie y vamos a glorificar al Señor. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.